Lenny, qué gusto tenerla esta mañana aquí desde Buena Mañana. ¿Cómo está? Hola, buenos días, qué gusto saludarles. Encantada de estar en su programa, encantada de tener la oportunidad de referirnos a estos datos extraordinarios que ayer el INEC nos hizo de conocimiento a todo el país. Corríjame, ese 20% hacía mucho tiempo no lo rompíamos hacia abajo, o sí se había logrado en algún momento. No, efectivamente teníamos muchísimos años de no romper esa barrera del 20%. Me parece que ya hasta nos habíamos acostumbrado y nos habíamos dado por sentados que estar igual, por encima de un 20% era lo normal en este país. Esa es la primera vez que rompemos eso, por lo menos así lo demuestran los datos de la ENAO, que son datos que tienen 14 años de estarse realizando. Y es la primera vez, además, que hay un salto tan abrupto, tan importante de un año a otro en términos de reducción de pobreza. Debo agregar que entonces esta administración, en los 2 años que lleva, 2 años y pico que lleva, pero que han surgido 2 mediciones de la pobreza estando nosotros en esta administración, hemos reducido la pobreza en más de un 5%. Y eso definitivamente no es un dato despreciable y sí es un dato que tiene una repercusión muy importante para el desarrollo de nuestro país. Doña Yorleni, muy buenos días. Le quería consultar a cuáles razones se puede o se debe precisamente a que estemos viendo esta cifra bajar, que es positiva, pero también no hay que dejar de lado que siguen siendo muchísimas también las familias que continúan lamentablemente bajo esta línea de pobreza extrema. Claro, quiero referirme a su segunda pregunta. Estos datos que son tan interesantes, ¿verdad?, que nos hacen sentir realmente satisfechos de la labor emprendida, lo que nos motivan es a seguir, ¿verdad? Claro. A seguir con el dedo en el renglón en las acciones que hemos emprendido. ¿Qué acciones creemos nosotros son las acciones que han sido determinantes para estos resultados? Uno, ordenar la fila y priorizar la fila. Cuando nosotros llegamos a la administración nos encontramos un sector social que otorgaba subsidios y beneficios a diestra y siniestra. Al primero que llegara en la fila, a ese le daba un subsidio. Hoy esa dinámica ya no es así en la institución. Hoy ordenamos la fila y priorizamos la fila. Y con esto lo que quiero decir es que atendemos primero al que más lo necesita. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Los hogares, las personas que están en condición de pobreza extrema en primer lugar. En segundo lugar, quienes están en pobreza básica. En tercer lugar, quienes están en vulnerabilidad. Y si quedara algo, a los que no son pobres. Pero hoy somos estrictos en esa ordenar la fila y priorizar de la fila. Otro elemento importante es que hemos puesto la mirada en las provincias más alejadas de nuestro país, Punta Arenas, Guanacaste y Limón. El acento que le hemos dado a la atención en esas 3 provincias es significativa y ustedes pueden ver a nivel de región también las disminuciones sustantivas que esas regiones han tenido. También agregaría a estos resultados que dentro de ese bloque de personas que están en condición de pobreza, hemos priorizado también los grupos. ¿Cuáles grupos son atendidos primero? Los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con dependencia, las mujeres jefas de hogar con niños menores de 12 años, personas en pobreza que tienen una fase terminal, una condición de salud de fase terminal y por supuesto que los territorios indígenas. Esas son las poblaciones que además históricamente han estado más rezagadas. La diferencia que ha hecho esta administración es que hoy estamos acentuando nuestras acciones exactamente donde más se requiere del apoyo, del acompañamiento del Estado. Y sumo como una última medida importante que nos permite consolidar estos resultados, el hecho que cada vez el Limas canaliza más su atención, y digo el Limas porque es una de las instituciones más grandes del sector social, canaliza más su atención a las personas en brindarles herramientas que les permitan o autoemplearse o emplearse. No recibir el subsidio por décadas, como ha sucedido en este país. Claro. Queremos es que las personas logren superar esa condición de pobreza, salgan de esa condición de pobreza y que lo puedan hacer, ojalá, en el menor tiempo posible. Ministra, finalmente, la meta que tiene, el reto que tienen, ¿cuál es? Es decir, cuando comienza a mostrar que sí se logra reducir esa pobreza, nos entusiasma mucho, obvio.
pero obvio que también, como decíamos ahora, hay un sector que está esperando que este crecimiento económico que según el gobierno estamos teniendo comience a irrigarse hacia ellos, que ellos sientan que a su bolsillito también está llegando algo de ese crecimiento. ¿La meta cuál es entonces, para terminar? La meta es que no vamos a dejar de hacer las acciones que hemos venido emprendiendo, las acciones que hemos implementado, porque son decisiones correctas. Vamos a seguir con ellas. Pero además, este enfoque de darle a las personas en condición de pobreza herramientas para que puedan salir de su condición económica a partir de la generación de empleo o de autoempleo es una actividad que vamos y que estamos acentuando cada vez más en la institución. Esperamos entonces que cuando esta administración finalice, ese sea el esquema ya de trabajo que va a tener el IMAS. Pero además vamos a seguir coordinando con el resto del aparato estatal. Atender la pobreza no es un asunto solamente del sector social, es un asunto que está vinculado con la capacidad del país para generar empleo, con el control de la inflación, con la facilitación de servicios públicos, con la facilitación de salud, de una serie de servicios que en su conjunto contribuyen entonces a generar los resultados tanto de la línea de pobreza que ayer nos mostró el INEC como del índice de pobreza multidimensional. Así es que vamos a continuar en esa dirección. Doña Yoleni, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana. Gracias a usted. Adiós. Gracias, encantada. Yoleni León es la presidenta ejecutiva de IMAS. ¿Cómo convencer a la